¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, un gusto estar con usted, como todos los miércoles a esta hora, un nuevo programa de Diálogo en Libertad. Bueno, estos días, donde en realidad cuando uno abre el diario, siempre aparece alguna noticia nueva, algunas nos inquietan, otras nos preocupan, y empieza a aparecer una palabra en voz de los analistas políticos, económicos, en algunos sociólogos e historiadores también, que no es nueva, pero que cada vez la veo que se la usa más, que es la palabra populismo. Pareciera como que antaño, ¿no? Quien empleaba la palabra populismo era un viejo conservador, tacaño, miserable, que estaba insultando al progresismo. Así nos encasillaban, y me incluyo entre los que criticaban al populismo, así nos encasillaban esos progres, entre comillas, que estaban en el poder o iban a acceder al poder. Ahora bien, a raíz de que se generaliza la palabra populismo, populista, mucha gente dice, ¿qué es el populismo? ¿Alguien me puede dar una definición concreta? Porque me fui al diccionario y no aparece. La palabra populismo no aparece. ¿Alguien puede dar una definición más o menos aproximada? Y en realidad lo que ocurre es que no hay un solo populismo. El populismo no es una cosa sola que tiene un nombre y es imposible confundirse con otra cosa. El populismo no responde a una doctrina, como podría ser la doctrina liberal, la doctrina de economía de mercado, la doctrina comunista. Es un rejunte de cosas que se fueron armando, sobre todo en Latinoamérica, con el tiempo, a partir, digamos, por ejemplo, en Argentina, desde 1916. Es decir, cuando asume un presidente por primera vez votado por el pueblo, ese presidente descubre que, hablándole de forma demagógica al pueblo, dándole un poquito más de lo que piden, puede conquistarlos para toda la vida y estar en el poder para toda la vida, porque ese es el último objetivo del populismo, quedarse, perpetuarse en el poder. Esa es la idea. Entonces, se me ocurrió buscar en algunas cosas por internet, otras de algunos libros que tengo por ahí en mi biblioteca, a ver si podían poder armar una idea sobre lo que es el populismo, porque hay mucha confusión. Y entonces se puede armar una pequeña radiografía para decir, bueno, muy bien, esta idea, así como está, se le puede llamar populismo. A ver, el populismo, ¿cuándo aparece en un país? Aparece cuando el gobierno que lo precede es un gobierno débil, es un gobierno sin fuerza para ejercer el poder. Y entonces el populismo se hace fuerte, seguramente contribuye a que ese gobierno se descapitalice totalmente. O después de una dictadura militar, cuando el país está anarquizado totalmente, el populismo también se hace fuerte allí. El populismo siempre va a necesitar de un líder carismático que los convenza de sus ideas, que le transfiera toda una doctrina, entre comillas, de lo que es esa idea, para que todos vivan mejor, para que todos ganen más y todos sean felices, ¿no? Como decían las abuelas, fueron felices, comieron perdices. El populismo se caracteriza por las grandes concentraciones masivas en las grandes plazas, con las banderas, con el ruido, viva fulano, viva mengano. Cuando estábamos por iniciar la Guerra de las Malvinas y vino el secretario de Estado de los Estados Unidos a la Argentina y lo llevaron en helicóptero desde Ezeiza hasta la Casa Rosada, donde estaba allí el presidente de facto, cuando volaron por arriba de la Plaza de Mayo, se asustó. Se asustó y dijo, ¿qué es eso que hay abajo? Es una concentración en apoyo de la Argentina. Y había ahí 100.000 personas gritando, Argentina. Y él, ¿sabe qué le hizo acordar? Las grandes concentraciones que se hicieron en la Alemania nazi de preguerra, donde Hitler tenía todo el poder igual del que estuviera en contra de Hitler. Haig, secretario de Estado norteamericano, se asustó. El populismo tampoco le gusta que alguien le diga, está equivocado con lo que está haciendo, se ofende, se siente agredido. Por eso que sin perseguir a la prensa, la condiciona, le trata de trabar su accionar para que no siga diciendo lo que al populismo
o a quien esté ejerciendo el poder pero que es populista no le conviene. Y desde el punto de vista económico, primero, el populismo duplica el gasto. Inmediatamente se incrementa el gasto público desordenadamente porque la mayoría de los populistas no tienen un libro de economía en su biblioteca. Y los economistas que se vuelcan a favor del populismo en realidad están haciendo una enorme hipocresía porque seguir los dictados de un manual de economía no es absolutamente ningún problema. El problema está en que cuando uno, por ganar un dinero fantástico como el que ganan los economistas que están al servicio del populismo, dicen que sí a todo. Le dicen que sí al mandatario del poder. Incluso cuando el mandatario es autócrata, autoritario y además autista porque no le interesa escuchar nada de nadie. Yo no sé si a esta altura del relato mío usted está haciendo comparaciones de lo que está ocurriendo hoy en la Argentina con estas especie de definiciones que yo le estoy dando. El populismo tiende a estatizar. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Primero, porque quiere tener el poder. Y segundo, porque ese poder, las empresas públicas en manos del Estado, son un antro de corrupción. Perdón. Son un antro de corrupción. Y ahí están las ganancias de todos aquellos que están dentro o alrededor del poder en un gobierno populista. Con todo ese tipo de cosas, lo primero que se traba es el aparato productivo. No llegan las inversiones, se le aumentan los impuestos, se le dan a los sindicatos un poder que antes no tenían y por lo tanto los sindicatos terminan manejando las empresas. Acá en Córdoba, fíjese que hay un sindicato que maneja la municipalidad. El intendente está cogobernando con el sindicato. Esto es fantástico lo que está ocurriendo acá, ¿no? Esto todo lleva a que cuando se cae el populismo, lo que se logra es crear más pobreza. Por eso que muchos dicen, algunos, en definiciones, que el populismo reproduce a los pobres, en realidad, no reproduce a los ricos. Cuando el populismo se va y deja el estrago que deja, está reproduciendo a los pobres, porque el país queda en una pobreza total. Yo encontré una lista de los populistas, algunos populistas, ¿no? Acá tengo 7 u 8 relevantes, hay cientos en todo el mundo, pero la cantidad de años, fíjese, Gaddafi, 41 años en el poder, Castro, 41 años en el poder, Saddam Hussein, 27 años, Mussolini, 21 años en el poder, Sukarno, 20 años, Nasser, 15 años en el poder, Perón, 10 años en el poder, Kirchner, 9 años en el poder. Esa es la idea. Cada uno en su terruño dejó un cráter. Realmente dejó un cráter. Punto.